Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico, el precio de seguir al Mashiach, llamados demonios como nuestro maestro. Nuestro versículo introductorio, Mateo capítulo 10, versículo 25. Si al dueño de la casa llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amados hermanos, hoy vamos a tratar un tema que no siempre es agradable, pero sí muy real y necesario: la persecución y los insultos que recibimos por causa de Yahshua HaMashiach. Cuando leemos en los evangelios, en la Besorá, vemos que nuestro maestro fue acusado de todo tipo de cosas. Lo llamaron endemoniado, blasfemo, amigo de pecadores, y hasta dijeron que echaba fuera demonios por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Si a él, a Yahshua, lo llamaron de esa manera, ¿qué podemos esperar nosotros como discípulos? Precisamente eso: oposición, calumnia y difamación. Pero también podemos esperar la victoria, porque Yahweh Elohim pelea por nosotros. Yo mismo he experimentado insultos, difamaciones y persecuciones por causa del nombre Kadosh de Yahshua. No repito el tipo de insultos aquí porque eso no edifica, pero lo comparto para que ustedes sepan: si están en la obra verdadera, si están proclamando la Torá y a Mashiach, la Kedushá, es inevitable que el enemigo se levante contra ustedes. Hoy veremos lo que la Escritura enseña sobre este tema, cómo responder de manera Kadosh y cómo mantener la paz, el shalom del Ruach HaKodesh aún en medio del odio humano. Nuestro primer tema: Yahshua acusado de ser endemoniado. En Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24, leemos que Yahshua sanó a un endemoniado ciego y mudo. La multitud se maravillaba, pero los fariseos dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Aquí vemos algo muy claro: cuando Yahweh Elohim obra con poder, los religiosos que no entienden ni quieren perder su autoridad atacan. No negaron el milagro, simplemente lo atribuyeron al enemigo. En Juan capítulo 10, versículo 20, muchos decían: demonio tiene y está fuera de sí, está loco. ¿Por qué lo oís? ¿Por qué lo escuchan? Vemos que muchos acusaban falsamente a Yahshua de tener demonio. Esto muestra cómo la verdad incomoda a los incrédulos y cómo el Mashiach Kadosh soportó insultos sin apartarse de su misión. Cuando alguien no puede negar la obra de Yahweh, la estrategia es desacreditar al mensajero. Si le hicieron esto a Mashiach, también nos lo harán a nosotros. El segundo punto: persecución en la historia. Desde los primeros discípulos vemos la misma realidad. Todos fueron perseguidos, encarcelados y muchos ejecutados. Esteban fue apedreado, Hechos capítulo 7. Saúl Pablo fue encarcelado, azotado y finalmente ejecutado en Roma. Kefa, Pedro, fue crucificado. La historia nos recuerda que todo aquel que proclama a Yahshua HaMashiach fuera del sistema romano religioso era condenado. Roma impuso a su Jesús Cristo romano con fiestas, rituales y dogmas humanos, y persiguió a todo aquel que no se sometiera al imperio romano católico. La persecución siempre viene de dos frentes: el poder político y el poder religioso. El poder político persigue porque busca mantener el control y teme perder autoridad frente a la verdad. El poder religioso persigue porque se siente desenmascarado en su hipocresía y tradiciones humanas. Ambos se unen para oponerse a la obediencia verdadera de Yahweh Elohim. Tercer punto: persecución en tiempos modernos. Hoy en día no es diferente. Muchos que se autoproclaman líderes religiosos, pastores o sacerdotes, cuando se sienten amenazados con la verdad de la Torá, responden con difamación, insulto o incluso prácticas oscuras. Ejemplos actuales: invocaciones a patronos o a santos que en realidad son demonios disfrazados usados para pedir protección o dominio sobre las personas.
supuestas ánimas benditas a las que ruegan o invocan como intermediarias que terminan siendo puertas abiertas a maldiciones, ritos y ceremonias que se parecen más a hechicería que la verdadera exaltación y adoración a Yahweh Elohim. Todo esto refleja el espíritu de Jezabel, control, manipulación y brujería que busca someter la voluntad de otros, y el espíritu de Caifás, religiosidad, hipocresía, apariencia externa de santidad, pero que en el fondo rechaza la verdad y condena al inocente. Ambos representan la misma raíz, oposición al propósito de Yahweh y resistencia al testimonio de Yeshua. Así como Jezabel persiguió a los profetas y Caifás conspiró contra el Mashiach, hoy en día se manifiesta en sistemas que aparentan piedad pero niegan el poder de Elohim Yahweh, usando la manipulación o la religión para apagar la fe verdadera. La persecución contra los hijos de Yahweh Elohim no ha cesado. Solo cambian las formas y disfraces, pero la esencia es la misma. Por eso debemos discernir los tiempos y permanecer firmes en la verdad, sabiendo que Yeshua HaMashiach ya venció a todo espíritu de engaño y de religiosidad. Cuarto punto, ¿cómo debemos responder? Yeshua nos enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 10 versículo 28: No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La respuesta del discípulo de Yeshua nunca debe ser odio, rencor ni deseo de venganza, sino shalom, paz, porque hemos sido llamados a reflejar el carácter de nuestro Mashiach. No buscamos pleitos, ni defendernos con la misma violencia del mundo, sino permanecer firmes en la Kedushá, en la santidad que Yahweh nos demanda. Recordemos que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte que el acusador, sino en permanecer fieles aunque la presión sea intensa. Si alguien nos señala de fanáticos, religiosos extremos o incluso nos acusa injustamente de pertenecer a una secta, no respondemos con insultos ni con burla. En lugar de eso, mostramos paciencia y damos testimonio con nuestra conducta y palabras llenas de verdad y amor. Así demostramos que confiamos en Yahweh Elohim. Él es juez justo. Él es quien ve cada situación y Él es quien entrega a esa situación, esa justicia a su debido tiempo. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad. El propósito de la persecución. ¿Por qué permite Yahweh Elohim la persecución? Para probar nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7. La persecución revela si nuestra fe es genuina o superficial. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra confianza en Yahweh se fortalece en medio de la oposición. Segundo, para que la luz brille en medio de las tinieblas. Juan 1:5. Cuando todo parece estar en oscuridad, la fidelidad de los hijos de Yahweh Elohim se convierte en un testimonio poderoso. El contraste entre el odio del mundo y el amor de Mashiach muestra quiénes somos realmente. Tercero, para que aprendamos a depender solo de Yahweh Elohim, no de la aceptación de los hombres. La persecución rompe nuestra necesidad de aprobación humana. Nos enseña que lo más importante no es agradar a las multitudes, sino caminar en obediencia en Kedushá delante del trono de Yahweh Elohim. La persecución no es una señal de fracaso ni de que Yahweh nos ha abandonado. Al contrario, es una evidencia de que estamos caminando en la verdad de Mashiach. Es un proceso que nos purifica, nos hace brillar más fuerte y nos recuerda que nuestra seguridad no está en este mundo, no está en las personas, sino en la promesa eterna de Yahweh Elohim Sabaoth. Hermanos, si somos llamados con insultos, si nos difaman o si nos persiguen, recordemos, Yeshua HaMashiach mismo fue acusado de tener demonios. El enemigo teme a la verdad y por eso usa sus instrumentos, sus religiosos, sus políticos o las obras sociales para atacar, pero nuestro llamado no es a temer, sino a permanecer en shalom, en paz,
sabiendo que Yahweh Elohim es el que está con nosotros. Yahweh Elohim es mayor que aquel que está en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. No busquemos popularidad ni aprobación de los hombres, busquemos fidelidad, porque el día vendrá en que Yahshua dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón, de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Preguntas y respuestas. ¿Significa la persecución que Yahweh nos ha abandonado? No. Todo lo contrario, es señal de que estamos caminando en la verdad de Yahweh Elohim. Segundo, ¿qué hacer cuando los insultos vienen de la propia familia? Responder con amor, paciencia y oración, sabiendo que muchos discípulos pasaron por lo mismo. Tercero, ¿cómo diferenciar persecución de un problema personal? Entonces, si es por causa de nuestra fe y obediencia a la Torá, es persecución. Si es por errores nuestros, es corrección. Entonces, ejercicios prácticos. Escribe en tu cuaderno un momento en que fuiste insultado o rechazado por tu fe. Reflexiona cómo respondió Yahshua en casos similares. Segundo, ora por alguien que te haya insultado o difamado. Bendícelo con tus palabras en secreto. Tercero, lee en familia Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 y conversen qué significa ser bienaventurado en medio de la persecución. Vamos a orar. Padre Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias porque nos llamaste a ser discípulos de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Reconocemos que la persecución es parte de nuestro caminar, pero también confiamos en que tu Ruach HaKodesh nos fortalece. Danos paciencia para soportar el insulto, amor para bendecir a los que nos maldicen y valentía para mantenernos firmes en la verdad de tu Torah, de tus instrucciones. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que tu nombre es Kadosh y digno de ser honrado en toda la tierra. ¡Aleluya! Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim, en el nombre Kadosh y verdadero de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y pongan ustedes Shalom.